Hola, ¿cómo defender la fe cristiana? En estos tiempos en donde se están viendo cosas que no se habían visto antes, pandemias y la creciente ola de gobiernos autoritarios, eh, la creciente ola de crímenes, de situaciones que nos recuerdan lo que dice la palabra, que en los días finales la maldad se iba a acrecentar. Entonces, ¿cómo defender la fe cristiana en estos días? Bueno, yo quiero presentar las tres eh, formas que a mí me han servido para hacerlo. Este, la relevancia histórica y política. Si a donde quiera que voltees, este mundo es producto de la influencia del cristianismo. Gracias a Jesucristo, se convirtió el Imperio Romano, que en su momento tenía dominada la gran parte del mundo hace más de 2000 años. Eh, su influencia nos condujo por un camino de aprendimiento, de entendimiento, de maduración del mensaje cristiano, pero que sin lugar a dudas es un mensaje que tiene que ver con el corazón del hombre, con su corrupción del alma y su redención hacia un camino del bien. Entonces vemos que a lo largo de la historia cambiaron cosas como el esclavismo y se instauraron cosas como los derechos humanos, que de acuerdo, formalmente, de acuerdo a la ciencia del derecho, su fuente, según el postulado justnaturalista, es que fue gracias a Jesucristo que se señaló la importancia de lo que hay dentro de nosotros, sin importar el color de nuestra piel, nuestro estatus social o nuestro sexo. Entonces se van generando todas estas aportaciones que logra el cristianismo, y eso es su relevancia histórica y política. Nosotros, por ejemplo, en México, en Estados Unidos, en Chile, Venezuela, Argentina, Ecuador, Honduras, un gran número de países en el continente americano, más bien casi todos los países del continente americano y la gran mayoría del continente europeo, Rusia, muchos países del continente asiático, incluso Oceanía también. Todos estos países, algunos de ellos son considerados países Westfalia. Busca esa definición, Westfalia. Fue un proceso de maduración también, de aprender de los errores. Después de una guerra larguísima de 100 años, se llegó a la comprensión de que habría de lo que habría de ganar, más bien, es la paz, la tolerancia y el respeto de la libertad del prójimo. Una forma de pensar alineada con lo que Cristo le estaba dando al mundo, libertad. Entonces, después de ese proceso histórico, la guerra de Westfalia o la paz o la guerra la guerra que llevó a la paz de Westfalia, este, mm, los países se crearon como los tenemos hoy. Fue el nacimiento del Estado moderno. Entonces, si vemos, el cristianismo es algo fundamental para la vida. No solo eso, sino que cada día celebramos a Jesucristo con nuestro calendario, en la mayor parte del mundo también. Celebramos a Cristo cada vez que decimos la fecha. Hoy es 25 de agosto del 2022, gracias de la era de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para defender la fe cristiana, tú simplemente tienes que ver a tu alrededor. La historia y la política están imbuidas de su influencia. Gracias a su movimiento,
pasamos de una forma de ser colonialista, imperialista, de oprimir a las demás gentes. Los ciudadanos eran los ganadores y los demás eran esclavos y súbditos de los ganadores. Y eso se cambió por un gobierno mundial de derechos humanos, por un gobierno de paz, por un gobierno de libertad. Entonces Cristo realmente sí hizo lo que prometió que iba a ser: libertad. Entonces, si tú quieres defender la fe cristiana, lo primero que debes de hacer es ver a tu alrededor y darte cuenta lo mucho que ha aportado para que el mundo llegara a esta posición. Ahora, otra forma de defender al cristianismo es por su misma, es por su misma o raíz, o de donde nace, por la profecía que lo anunciaba. En el mismo judaísmo, el judaísmo es una religión hoy en día, la concebimos como una religión, pero para que exista tienen que negar a Jesucristo, porque dentro de del mismo judaísmo, dentro de los textos sagrados, el Torá, el Talmud, el Pentateuco, o como quieran llamarles, incluso textos que fueron más contemporáneos como el Corán con el Islam, todos estos textos adicionales al Evangelio de Jesucristo, a las palabras y la doctrina de Jesucristo, son textos que hablan y relatan la profecía de Dios, cómo todo va encaminado a ese momento de sacrificio. Desde el judaísmo tiene todas sus señas, como el padre de la fe, Abraham, de donde nace la diáspora judía, le es pedido que sacrifique a su propio hijo que nace en condiciones milagrosas. Y a punto de sacrificarlo, Dios dice: detente, yo mismo proveeré. Entonces se ve la voluntad de Dios de darnos a conocer que el Calvario o el sacrificio de Jesucristo siempre estuvo presente en su mente. Era algo que se nos fue enseñando a través de toda la historia. Y entonces, dentro del mismo judaísmo, el cristianismo fue profetizado varias veces, la venida del Cristo. Moisés lo profetizó y muchos otros personajes importantes y relevantes del judaísmo, como Isaías. Isaías lo relata incluso en el detalle de su sufrimiento. De tal manera fueron las predicciones de Jesucristo. Entonces, dentro del mismo judaísmo, el Cristo estaba totalmente inmerso en su cultura. Él tenía que venir. Es una profecía, es algo dado por Dios. Y tenemos al judaísmo ortodoxo de hoy en día, que aunque lo niega por existir, porque el judaísmo ortodoxo no debería de existir. Uno de los principales judíos de su tiempo, o más bien uno de los principales católicos de su tiempo, uno de los primeros en utilizar el término católico, Ignacio de Antioquía, decía que no era el cristianismo quien debía de creer en el judaísmo, sino el judaísmo debe de creer en el cristianismo, porque era su profecía, era su palabra, era la voluntad de Dios. Y así pues vino Jesús de Nazaret a cumplir todas las señales que estaban ya dispuestas, estaban explicadas en sus propios textos sagrados. Para no creer en Jesucristo, sí se tiene que negar el mismo dogma judaico, porque así fue.
Y de todas las maneras en las que está señalado, así fue. Ahora bien, si no te parece suficiente ya lo que ha hecho en la historia, que es abundante, es, es muchísimo lo que ha aportado, lo que ha influenciado, la manera en la que ha cambiado el mundo, realmente cambiado el mundo. Si no te parece suficiente que dentro del mismo judaísmo se había profetizado su venida, que en el judaísmo se había profetizado su venida y se había profetizado su participación y cuál era la voluntad de Dios con ese sacrificio. Hablemos de su mensaje. Su mensaje es una de las evidencias más contundentes de que es un ser distinto a los demás. El mensaje de Cristo alude a la verdad. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y con el camino se refiere a que Él habría de ser la senda por la cual la sociedad, la humanidad, transitara hacia una civilización perfecta, hacia una mejor civilización, una que esté fundada en el amor al prójimo, amándonos los unos a los otros, evitando la propagación del dolor humano. Ese es el camino para la sociedad perfecta. No solo es el camino para la sociedad perfecta, de respeto entre los individuos, de la paz para que haya prosperidad, sino también es el camino hacia el Padre espiritualmente. Es la única manera de llegar al Padre. Y también es el único camino literal hacia las estrellas, a donde está el Padre. Sabemos que en la ciencia son dos condiciones necesarias para el progreso. Tiene que haber paz para el progreso, para que exista el desarrollo. Sin desarrollo no hay mejor tecnología, no hay una mejor calidad de vida, no hay una mejor utilización de los recursos. Entonces es necesario el camino en todos los sentidos. Cristo es el camino y lo puedes reconocer porque no hay otro mensaje que se le iguale, porque no es un mensaje corrupto, es un mensaje que te va a beneficiar a ti y a mí. Es un mensaje que le beneficia a todos y a los que aún no han nacido, preparando el terreno para un mundo ideal. Hay una palabra que se utiliza para hablar de estos mundos ideales, de estos sueños o de esta mejor versión de nosotros mismos. Y es una palabra fabulosa, se llama utopía. Y muchas veces cuando hablamos de utopías las vemos como cosas lejanas, como ideas fantasiosas. Sin embargo, yo quiero decirte que en el camino que es Cristo, llevamos ya más de 2000 años tratando de implementar una utopía. Así de impresionantes somos los seres humanos. Sin embargo, hoy en día pareciera que está a punto de fracasar. Y por eso es importante que tú sepas defender la fe cristiana. Porque esto es lo que nos ha traído hasta aquí. Muchos de nosotros no seríamos libres si no hubiese sido por la sangre de Jesucristo, por su sacrificio. Entonces, cuando Jesucristo dijo que es el camino, es porque Él es el que nos guía, nos guió hasta este punto. No podemos dejar de seguirlo o el mundo se va a perder en la oscuridad. Él es la verdad. Él es la verdad porque es la palabra. La palabra estaba en Él. Él no era una persona estudiada, sin embargo, logró idear con la ayuda de Dios
o porque Dios estaba en él, Dios le dio la palabra, Dios era la palabra en él, junto, o sea, siendo el Hijo de Dios. Y él lo dice en la verdad da testimonio de sí misma. Decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y es porque el Padre estaba en el Hijo en forma de palabra. Y el Hijo a su vez era la verdad también. Entonces, por eso decía, de verdad os digo. Porque era la verdad en la verdad, era el Padre en el Hijo. Y por eso decía él, el que ha visto al Padre ha visto al Hijo. Porque el Padre no tenía otro cuerpo más que el del mismo Jesucristo. Entonces, de esa manera, su mensaje es contundente, va más allá de la inteligencia de esa época. Establece cosas como la Santa Cena, hacer esto en memoria de mí, uniendo pasado, presente y futuro, y la contundencia con cómo se presenta a nosotros en la parte final de sus textos sagrados. El Apocalipsis dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Letras y números, es la palabra otra vez. Vemos a la palabra como un eje conductor de la fuerza de Dios. ¿Cuál es la fuerza de Dios? La palabra. Desde el principio, Dios, en Génesis, crea todo a través de la palabra. Hay un énfasis en la sabiduría, en la inteligencia. Hay una total relevancia en la verdad. La verdad es cuando la palabra obtiene su estándar dorado, que es inamovible, que no hay otra palabra que pueda sustituirla. Entonces, por eso el mensaje de la verdad habla por sí mismo, porque la verdad da testimonio de la verdad. Y si tú lees la Biblia o has leído la Biblia o quieres leer la Biblia, el saber que Dios es la palabra te va a ayudar. Te va a ayudar a comprender qué es eso. Si quieres una palabra más actualizada, Dios es información. Y hoy en día hay un dicho que la información es poder. Y lo dijo Juan, nadie lo dijo mejor que Juan. Bueno, Jesucristo lo dijo mejor porque fue súper específico. Pero Juan dijo, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo se hizo carne. La palabra, cuando es verdad, nos ilumina. Y dice que esa luz ha existido siempre y que la oscuridad jamás ha podido extinguirla. La luz de la verdad le ha dado vida a este mundo. La palabra es muchísimo más de lo que podamos imaginar. La palabra es permanente, permanece en el espacio, permanece en todos lados, es inmaterial, es una idea. A una idea no la puedes matar, a una idea no la puedes encarcelar, una idea no tiene vigencia. Siempre que se escuche la palabra, siempre que la palabra sea mencionada o aún en el silencio, la palabra permanecerá. Dice la palabra, aunque el cielo y la tierra pasen, mi palabra permanecerá. Y así será. Entonces, si tú entiendes la Biblia o quieres buscar de Dios, tienes que saber que Dios es la palabra. ¿Y qué tan importante es? Pues la palabra lo es todo para los seres humanos. Nuestra experiencia humana está basada en la palabra. Nos da identidad, nos dice quiénes somos, nos da un nombre, nos da sentimientos, emociones, nos da pensamiento. Nosotros pensamos en palabras y las palabras evocan emociones y sentimientos y finalmente producen la conciencia, que es el conocimiento de esa palabra en nosotros mismos. La palabra lo es todo. Ha sido tan importante la palabra para los seres humanos que hoy es el componente, es la base, es la materia de la ciencia, la palabra. No hay otra cosa en la ciencia que no sea palabra. Es la forma de sistematizar y de trabajar métodos de utilizar la palabra para obtener más palabra, más información.
la palabra en la historia la he dividido dos veces. Cuando se inventó la forma de escribir la palabra para que quedara registrada, permanente, nació la historia. Y la palabra, cuando se inventó la escritura, dividió entonces esta humanidad o este gran relato en una prehistoria y una historia, cuando comienzan los registros. Y una vez más vuelve a dividirse la historia. Todas las sociedades que honramos a Cristo la dividimos una vez más en un antes y un después de Cristo. Entonces, si tú quieres defender la fe cristiana, simplemente ve estas tres vertientes de su contundencia. Tienen una relevancia histórica y política. Su profecía en el judaísmo del cristianismo fue anunciado con 600 años de anticipación, aún más. Fue anunciado en gran detalle, se podría decir que es una proeza. Y el mensaje de la verdad, todo lo fascinante que es la manera en la que se está pidiéndole a los seres humanos que actúen, no para beneficiar a un gobierno, no para beneficiar a un Dios, porque Dios podría haberse querido revestir de gloria, pero no lo hace por nosotros, porque es el buen pastor. Eso es la potencia del mensaje de Cristo, que su obra está encaminada a ayudarnos a nosotros mismos, y para eso llega al grado de sacrificarse para mostrarnos que su intención no era oprimirnos, más bien era liberarnos. Y una vez que tú le das atención, tú lees el mensaje de Jesucristo y lo entiendes bien, te das cuenta que es un mensaje para liberar, que es un mensaje generoso para los oprimidos, para los huérfanos, para las viudas, para todos los que necesitan a alguien que los proteja. Y así fue como el mensaje de Cristo cambió el mundo. Por eso le llaman el mensaje feliz o el evangelio. Y tienes que saber que es importante defenderlo, porque hoy en día hay situaciones que no se han realizado de la mejor manera. El aborto es una cuestión que se puede manejar de una mejor manera, atendiendo a las necesidades de los que lo proponen, sin romper la relación con Dios, de despreciar el pacto sempiterno o el pacto de la bendición de la procreación abrahámica. O sea, te bendeciré y te multiplicaré como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y los matrimonios del mismo sexo. Hoy en día era sumamente fácil poder sabemos que los matrimonios del mismo sexo tienen un interés legítimo. Realmente sí están amparados en la ley y sí es una demanda social congruente. Sin embargo, se equivocaron al ser llamados de la misma manera, porque vemos la importancia de la palabra. La palabra es Dios, y lo que hicieron fue pervertir una palabra que es el matrimonio, que estaba diseñada, que es una palabra que se usa para señalar otra cosa, y se quisieron meter ahí, cuando hoy en día es tan fácil crear neologismos, crear nuevas palabras para ponerlas, si quieren, sí, al mismo lugar de derechos, de obligaciones jurídicas, sí, al mismo lugar, pero con su propio término. Finalmente están generando su nueva tradición. Es un error meterse a la fuerza en una tradición que ya estaba establecida. Esa perversión del derecho lo que está haciendo es que el mundo se ha sumido en todo este caos que estamos viendo, toda esta violencia que se está manifestando. Y es importante que sepas pues que
Cada vez que la gente se aleja de Dios, cada vez que la gente rechaza a Jesucristo, Dios nos entrega en manos de nuestros enemigos. Así ha sido varias veces en la historia del judaísmo y puede estar pasando también ahora con Cristo. Se nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero también se nos dijo que Jesucristo había vencido y que en Él también venceremos. Por eso te invito a que defiendas la fe cristiana y que pongas tu fe en Él. Yo seguiré subiendo videos para ayudarte tal vez a entender mejor la palabra. Por lo pronto eso es todo. Espero que Dios te bendiga en el nombre de Jesucristo y ayúdanos a defender la fe cristiana. Que no se olvide algo tan fundamental, porque si eso sucede, estaremos perdidos en la oscuridad. Hasta luego.